Mi nombre es José Luis, y quiero contar una historia que me relató mi bisabuela Guadalupe cuando yo era todavía un niño. No era una historia que ella compartiera con cualquiera. De hecho, siempre que salía el tema, guardaba silencio unos segundos antes de empezar, como si tuviera que tomar aire para regresar a un recuerdo que nunca terminó de irse. Mi bisabuela nació y creció en un pueblo pequeño de la Mixteca oaxaqueña llamado Santa Cruz Nondaco. Era un lugar humilde, de casas de adobe, techos de lámina y calles de tierra. Ahí la vida era sencilla y todos se conocían. Cualquier cosa fuera de lo normal se notaba de inmediato, porque nunca pasaba nada distinto. Ella decía que antes de lo ocurrido, el pueblo era tranquilo. Las noches eran silenciosas, el cielo siempre se veía igual y la gente dormía sin preocupaciones. Nadie imaginaba que algo podía cambiar de un momento a otro, mucho menos algo que viniera del cielo. Contaba que fue en el año 1955, una madrugada todavía oscura, cuando comenzó a escucharse un ruido extraño. No era un trueno ni una explosión. Era un zumbido grave, constante, como si el aire estuviera vibrando por dentro, como si algo invisible estuviera rompiendo el silencio. Ese sonido despertó primero a los perros. Mi bisabuela recordaba que empezaron a aullar desesperados, uno tras otro, como si se estuvieran avisando algo entre ellos. Después despertaron los adultos, confundidos, sin saber qué estaba provocando ese ruido que no se parecía a nada conocido. La curiosidad y el miedo pudieron más que el sueño. Mi bisabuela salió al patio junto con su papá don Juan, su mamá doña Petra y sus hermanos. Fue entonces cuando levantaron la vista al cielo y vieron algo que jamás olvidarían. Desde lo alto, descendiendo lentamente, apareció una gran bola de fuego. No era blanca ni brillante como una estrella fugaz. Era grande, amarillenta, tirándole a naranja, como una brasa enorme cayendo del cielo. Lo más aterrador era que no caía rápido, bajaba despacio, como si estuviera flotando. En ese tiempo, nadie hablaba de meteoritos ni de cosas del espacio. No había explicaciones. La gente no sabía qué era eso. Algunos comenzaron a rezar, otros se persignaban sin parar y algunos más simplemente se quedaron mirando, paralizados del miedo. Poco a poco, más gente fue saliendo de sus casas. Hombres, mujeres, niños, ancianos. El pueblo entero terminó despierto, parado en medio de la calle, observando aquella cosa que parecía dirigirse directamente hacia Santa Cruz Nondaco. Mi bisabuela decía que hubo un momento en que todos pensaron que esa bola de fuego iba a caer sobre el pueblo, que iba a aplastar las casas, quemar la iglesia y desaparecerlos a todos. Hubo quienes tomaron a sus hijos y corrieron hacia el monte, sin saber a dónde ir. Pero entonces pasó algo todavía más raro. Justo cuando parecía que esa cosa iba a caer sobre ellos, cambió de rumbo. No de golpe, no bruscamente. Se desvió lentamente, como si tuviera voluntad propia o como si algo invisible la hubiera llamado desde otro lugar. La bola de fuego comenzó a dirigirse hacia un pueblo vecino llamado San Martín de la Paz, que se encontraba a unos 7 u 8 kilómetros de distancia. Desde algunos cerros de Santa Cruz se alcanzaba a ver ese pueblo, y todos sabían perfectamente dónde estaba. Mientras avanzaba, aquella cosa empezó a deshacerse. No explotó ni estalló. Se fue fragmentando poco a poco, como si se estuviera derritiendo en el aire. Pedazos más pequeños se desprendían y caían uno tras otro, todos en la misma dirección, hacia San Martín de la Paz. La gente esperaba escuchar una explosión, sentir la tierra temblar, ver una gran luz. Pero no pasó nada. No hubo ruido alguno. No hubo fuego. El zumbido desapareció de golpe, como si alguien lo hubiera apagado. La noche volvió a quedar en completo silencio. Las estrellas regresaron al cielo como si nada hubiera ocurrido. Y eso, decía mi bisabuela Guadalupe, fue lo que más miedo les dio a todos. Que después de algo tan grande y tan evidente, el cielo se comportara como si no hubiera pasado nada. Nadie durmió esa madrugada. La gente se quedó despierta, murmurando, rezando y esperando que amaneciera para entender qué había sido eso, sin imaginar que al amanecer descubrirían que San Martín de la Paz ya no estaba.
Con las primeras luces del amanecer, el pueblo entero de Santa Cruz Nondaco seguía despierto. Nadie había dormido. La gente se veía cansada, con los ojos rojos, hablando en voz baja, como si alzar la voz pudiera traer de regreso aquello que había caído del cielo. Mi bisabuela decía que el miedo no se fue con la noche, solo cambió de forma. Fue entonces cuando algunos hombres del pueblo empezaron a decir que había que ir a ver qué había pasado en San Martín de la Paz. Nadie lo decía con seguridad, pero todos lo pensaban. Si aquella bola de fuego se había dirigido hacia allá, algo debía haber ocurrido. No podían simplemente quedarse esperando. Se organizó un grupo pequeño. No fueron todos, solo los hombres más recios, los que conocían bien los caminos. Entre ellos iba el papá de mi bisabuela, don Juan, junto con don Hilario, don Pedro y otros cuantos. Salieron temprano, caminando, sin hacer ruido, como si el monte pudiera escucharlos. Mi bisabuela se quedó en el pueblo, junto con las mujeres y los niños. Decía que las horas se hicieron eternas. Nadie hablaba de otra cosa. Algunos rezaban, otros miraban constantemente hacia el camino por donde habían salido los hombres, esperando verlos regresar. El sol ya estaba alto cuando por fin los vieron volver. Pero algo estaba mal desde lejos. No regresaban hablando ni bromeando como solían hacerlo después de cualquier encargo. Venían caminando despacio, con la cabeza baja, los rostros pálidos, como si hubieran envejecido de golpe en unas cuantas horas. Cuando llegaron al pueblo, nadie se atrevió a preguntarles nada de inmediato. Se notaba en sus caras que lo que habían visto no era algo fácil de explicar. Algunos se sentaron en el suelo, otros se apoyaron en las paredes, sudados, temblando, como si acabaran de escapar de algo. Fue don Hilario el primero que habló. Lo hizo en voz baja, casi susurrando. Dijo que San Martín de la Paz ya no estaba. Así, sin más. No dijo que estaba destruido. No dijo que estaba quemado. Dijo que no existía. Al principio, nadie le creyó. ¿Cómo iba a desaparecer un pueblo entero? San Martín tenía casas, una iglesia, corrales, gente. No podía simplemente dejar de existir. Pero los hombres insistían. Decían que caminaron hasta el lugar exacto donde debía estar el pueblo y que no encontraron nada. No había casas caídas, no había escombros, no había árboles quemados ni tierra removida. No había señales de explosión, ni cráter, ni fuego. Solo había un campo limpio, intacto, como si ahí nunca hubiera vivido nadie. Mi bisabuela decía que lo más aterrador no era que el pueblo hubiera desaparecido, sino la forma en que lo hizo. Si hubiera sido una explosión, habría restos. Si hubiera sido un incendio, habría cenizas. Pero no había absolutamente nada. Ni un pedazo de teja, ni una cruz, ni una huella. Los hombres decían que caminaron por ese lugar varias veces, buscando algún rastro, alguna señal de vida. Gritaron nombres, llamaron a la gente. Nadie respondió. Era como caminar sobre un sitio que nunca había sido habitado. Algunos del pueblo de Santa Cruz quisieron ir a comprobarlo por su cuenta. Mi bisabuela fue una de ellas. Días después, acompañada por su familia, caminó hasta el lugar donde debía estar San Martín de la Paz. Y confirmó lo mismo. El pueblo había desaparecido. Ella decía que al pararse ahí sintió algo muy raro. No miedo exactamente, sino una sensación de vacío, como si el lugar estuviera mal, como si no perteneciera a este mundo. El aire se sentía distinto, pesado, incómodo. Nadie volvió a hablar de San Martín de la Paz en voz alta. Algunos decían que había sido un castigo de Dios. Otros decían que algo había caído del cielo y se los había llevado a todos. Pero nadie se atrevía a profundizar demasiado en el tema. Con el paso de los días, la gente intentó volver a la normalidad, pero ya nada era igual. Cada vez que alguien miraba al cielo, lo hacía con desconfianza. Cada ruido extraño hacía que todos se sobresaltaran. Mi bisabuela siempre decía que después de eso, el pueblo de Santa Cruz Nondaco entendió algo muy importante. Que no todo lo que cae del cielo viene para iluminar, y que hay cosas que no destruyen, sino que se llevan. Y aunque con el tiempo la historia empezó a olvidarse,
Ella estaba segura de algo. Lo que cayó aquella noche no fue un meteorito común. Y lo que pasó en San Martín de la Paz no fue un accidente. Con el paso de los meses, la gente de Santa Cruz Nondaco dejó de hablar del tema en público. No porque lo hubieran olvidado, sino porque entendieron que había cosas que no convenía nombrar. Mi bisabuela Guadalupe decía que cada vez que alguien mencionaba a San Martín de la Paz, el ambiente se volvía pesado, como si el aire se cerrara de golpe. Algunos hombres aseguraban que lo que cayó del cielo no fue un castigo, sino algo que venía buscando. Decían que no eligió al azar, que cambió de rumbo porque ese pueblo era el destino desde el principio, que Santa Cruz solo fue testigo de lo que le tocaba a otros. Mi bisabuela escuchó decir a los más viejos que San Martín de la Paz tenía historias antiguas, cosas que no se contaban a cualquiera. Rituales, promesas, palabras dichas en momentos de desesperación. Decían que cuando la gente pide ayuda a lo que no entiende, a veces esa ayuda llega, pero no como uno espera. Con los años, algunos intentaron reconstruir el pueblo desaparecido. Fueron personas de fuera que no conocían la historia completa. Llegaron con herramientas, con intención de sembrar, de levantar casas. Pero ninguno se quedó. Todos se fueron al poco tiempo, diciendo que ese lugar se sentía mal, que no podían dormir, que algo no los dejaba estar en paz. Nunca volvió a levantarse una sola casa en ese sitio. El campo siguió ahí, limpio, intacto, como si la tierra misma rechazara cualquier intento de volver a ser habitada. Mi bisabuela decía que era como si ese lugar hubiera sido borrado y sellado al mismo tiempo. Ella siempre creyó que aquello no fue una destrucción, sino una extracción, como si algo hubiera bajado del cielo no para romper, sino para llevarse todo completo. Casas, animales, personas, recuerdos, todo, sin dejar rastro. A veces, contaba, por las noches muy claras, algunos aseguraban ver luces lejanas sobre el campo donde estuvo San Martín de la Paz. No luces brillantes, sino resplandores apagados, breves, como si algo se moviera muy alto, muy lejos, observando. Nunca se supo qué pasó con la gente de ese pueblo. No hubo cuerpos, no hubo sobrevivientes, no hubo historias de regreso. Era como si todos hubieran sido arrancados de este mundo en un solo momento. Mi bisabuela decía que lo más aterrador no fue la desaparición, sino la rapidez con la que el mundo siguió adelante. Los mapas dejaron de mencionar a San Martín de la Paz. Los caminos dejaron de llevar a ningún lado. Con el tiempo, solo los más viejos recordaban que ahí alguna vez hubo un pueblo. Cuando yo le pregunté si creía que aquello volvería a pasar, ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando al cielo un buen rato antes de decirme que no era cuestión de si volvería a pasar, sino de cuándo y de dónde. Decía que hay cosas que no son únicas, que no vienen una sola vez, que cuando algo aprende cómo llevarse un lugar entero sin dejar rastro, puede hacerlo de nuevo. Solo necesita que nadie esté mirando, o que todos miren hacia otro lado. Por eso, después de esa historia, mi bisabuela nunca volvió a ver el cielo de la misma forma. Cada noche despejada le parecía una amenaza. Cada luz extraña le erizaba la piel, porque ella sabía que no todo lo que baja del cielo viene para iluminar. Con los años, la historia se fue convirtiendo en un rumor, luego en una leyenda, y después en casi nada. Pero mi bisabuela siempre insistía en que eso no significaba que fuera mentira, solo significaba que a alguien le convenía que se olvidara. Antes de morir, me dijo algo que nunca he podido sacarme de la cabeza. Me dijo que hay pueblos que no desaparecen porque se destruyen, sino porque alguien se los lleva enteros, como si nunca hubieran existido. Y que cuando veas caer algo del cielo, lento, silencioso, sin ruido, no reces para que no caiga sobre ti, reza para que no te elija. Si quieres seguir escuchando relatos como este, suscríbete.